están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en Plan C. Mi nombre es Jonathan Pérez. Es viernes 2 de febrero y estamos con ustedes en este programa. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a mi querido Beto López y a mi querido Jorge Naredo, a quienes saludo y agradezco que estén con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de estar aquí, Jonathan, Beto. Bien, gracias. Saludo George y Jorge, perdón, Jonathan, ya listos aquí para empezar. Oigan, pues bueno, vamos a empezar rápidamente con el tema que trae mi querido Jorge Naredo con respecto a la reforma a presentar el próximo 5 de febrero y que evidentemente pues forma parte, ¿no?, de la contienda electoral y se convierte, a mi parecer, en un punto importantísimo de lucha electoral. Es como una de esas estrategias también del presidente López Obrador, no solo para seguir transformando con estas leyes de manera muy profunda todos los cambios que va a proponer el próximo 5 de febrero, sino también de darnos un porqué de la lucha, ¿no? El ponernos como la tarea de por esto también tenemos que lograr la mayoría calificada y con esto nos impulse. Fíjense que yo decía el día de ayer en Resentidos que el plan C es como votar por López Obrador. Es decir, cuando pensábamos que López Obrador ya no iba a estar jamás en las boletas electorales, creo que en esta de junio de 2024 todavía va a estar López Obrador, sin duda alguna, que es el plan C. Porque el plan C no solamente, porque en un inicio sí dependía de él, de este plan C, la reforma, ¿no?, al Poder Judicial, pero a partir de ese momento ha ido teniendo como un número importante de reformas que ya dependen del plan C, incluida hace unas horas ya con la decisión del Poder Judicial de bajar la reforma eléctrica, pues ahora una reforma real que sí tumbe por completo la de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, que se logra en el sexenio pues, de Peña Nieto, ¿no?, en 2012. Entonces me parece que cada vez es más importante y tiene más relevancia el plan C y por supuesto que todas las reformas que se están anunciando juegan un papel importante electoralmente, al menos incluso en la intención de la gente de decir, vamos a votar por estas reformas, para que estas reformas que son con un acento muy profundo social y popular se lleven a cabo en los próximos años. ¿Cómo lo ves, mi querido Jorge? Sí, pues sin duda es como bien lo mencionas, la participación de Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral, ¿no?, de una u otra forma, porque él el 5 de febrero, o sea, en unos días, anunciará ya pues es un plan, un conjunto de reformas constitucionales que abarcan, pues ha mencionado, ¿no?, la reforma al Poder Judicial, la reforma al Instituto Nacional Electoral, reforma que tiene que ver también con pensiones, reformas que tienen que ver incluso hasta con el cuidado de los animales y la protección de animales. Entonces es un conjunto de reformas constitucionales que trata de revocar un poco las reformas que durante muchísimos años, bueno, más de 30 años, lograron implantar los gobiernos de corte neoliberal. Entonces, pues este paquete que va a realizar, pues es importante porque además les proporciona una causa a la campaña electoral de Morena y de Claudia Sheinbaum, y que es esta cuestión del plan C. Es decir, se hablaba del plan C como esta tercera vía, ¿no?, cuando se trataban de pasar las reformas de la reforma al poder, especialmente la reforma electoral, la reforma eléctrica, y bueno, pues ahora ya se le va a dar contenido a ese plan C a partir de cuestiones ya muy concretas que tienen que ver con lo que se busca realizar con estas reformas. Entonces me parece que ahí pues es como una carambola, ¿no?, de varias formas, porque lo que en realidad está estableciendo pues es apuntalar el proyecto de nación que encabeza Morena y que encabeza Claudia Sheinbaum, a partir ya de cuestiones muy concretas que tienen que ver con el plan C, de luchas muy claras y que incluso tiene pues ya algo muy programático
que además va a contrastar mucho con lo que pueda llegar a ofrecer la oposición, el PRI, el PAN y el PRD, e incluso Movimiento Ciudadano con su candidato que pocos saben cómo se llama. Y en ese sentido, pues tener un contraste muy claro de cuál es el proyecto de parte del bloque Morena, Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, y por otro, pues el proyecto de Xochitl Gálvez, PRI, PAN y PRD, que incluso están como destanteados, porque de repente ya han anunciado que van a apoyar, por ejemplo, el caso de las reformas a las pensiones, pero pues es como contradictorio, porque ellos fueron los primeros que hicieron estas reformas constitucionales neoliberales que afectaron a los trabajadores y ahora pues en un plan electoral dicen que van a apoyar. Y ahora a ver cuántas más van a apoyar y de qué forma las van a apoyar. Entonces es una jugada, me parece, política de tiempo que hizo el propio el presidente, y pues ahora sí que pone pues entre la espada y la pared a la oposición, que tiene de dos sopas: o perder apoyando unas reformas de quien va a contender, y entonces pues se le va toda la parte de la oposición, o sea, a la crítica, y pues el otro lado ser críticos a reformas que me parece que la gente las va a tomar de una forma muy positiva. Sí, qué interesante eso. O perder apoyando o perder no apoyando una reforma. Es el nivel a donde los ha llevado el presidente a esta oposición. Pero incluso narrativamente, Beto, de nuevo hay una gran desvinculación por parte del partido, de la candidata, porque cuando anuncia el presidente que va a una reforma o anunciar una reforma de las pensiones, Marco Cortés inmediatamente dice: el PAN no va a apoyar esa reforma, no va a pasar. Y después Xochitl Gálvez hace poquito dice: sí la vamos a acompañar. Entonces, internamente incluso como que no hay una vinculación de lo que piensan los partidos que la están impulsando a lo que piensa la candidata, ¿no? Y en todo caso se convierte en algo bastante obvio de que solamente es una estrategia electoral, pero que no es porque ellos en realidad crean que tiene que venir una justicia a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que hay una disociación tanto entre la candidata y los partidos, o los que mandan en los partidos, ¿no? Y la misma disociación cognitiva que tiene la candidata, ¿no? Y ya sabemos que pues todo es mentira. Lo que ellos puedan ofrecer, pues, aunque se parezcan, sobre todo la candidata, ¿no? Que ella es la que más ha expresado en varias ocasiones que va a continuar con algunas de las políticas de Andrés Manuel, ¿no? Para, por ejemplo, las pensiones, justamente, las becas, pues bueno, la pensión para adultos mayores, ¿no? Y varios otros programas, y en otros no, ¿no? O sea, por ejemplo, la seguridad de salud, que también se contradice, ¿no? Primero dice que pues cada empleado tendría que pagar 130,000 pesos mensuales para su seguro médico, ¿no? Y luego dice: no, sí, vamos a continuar con el sistema de salud que está, bueno, pues, proponiendo el presidente, ¿no? Pero pues también yo creo que la gente ya sabe que pues es pura mentira, ¿no? Porque la señora es una mitómana, ¿no? Y dependiendo del contexto de la situación en la que esté, pues utiliza la mentira para pues tratar de ganar votos, ¿no? Por otro lado, lo que dice Jorge, pues tiene toda la razón, ¿no? Yo creo que el presidente es súper inteligente, porque no sé si se acuerdan, él había propuesto que esta reforma la iba a presentar hasta que llegara la nueva legislatura, ¿no? O sea, después de las elecciones, y justo antes de que él se fuera, iba a presentar estas pues reformas, ¿no? Esas propuestas de reforma, y ahora lo cambia, pues, justo antes de las campañas, ¿no? De las campañas presidenciales, justamente para que la gente tenga muy en claro qué es lo que va a significar esta elección, ¿no? O la continuidad de la 4T para que la gente siga ejerciendo sus derechos y que la democracia real siga avanzando, ¿no? Y que podamos reformar el Poder Judicial, que
urge, ¿no? Y también, pues, por eso lo hace, ¿no? Pone estas propuestas y esta reforma para evidenciar y exhibir nuevamente al Poder Judicial y toda pues, la gente y el andamiaje que dejaron pues el PRIAN para, bueno, este gobierno paralelo, ¿no? Que pues ha saboteado en todas las que puede al gobierno, y pues de eso se trata, ¿no? Yo creo que el presidente es muy inteligente. A mí me da mucha ternura la gente que piensa que Andrés Manuel es tonto, pero la verdad es que nos lleva 4 o 5 años, o si no es que más, de ventaja, ¿no? Y tiene esta capacidad de prever, ¿no? Hoy lo dijo en la mañanera, pues a veces también la intuición pues me ayuda mucho, porque pues sabe por dónde ir, ¿no? Y sabe tener soluciones para diferentes escenarios. O sea, no tiene una sola solución. Y esto del plan C, justamente por eso se llama plan C, porque el plan A era la reforma a la ley eléctrica y electoral. No se pudo. El plan B fueron las reformas a las leyes. Pues hoy ya dieron el último zarpazo los vendepatrias de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y por eso se le llama el plan C a las elecciones, donde tenemos que participar todos, ¿no? Y no confiarnos, que eso es lo que a mí me preocuparía, que nos llegáramos a confiar y no logremos esa mayoría que se requiere para poder hacer las reformas que urgen en este país, ¿no? Y la manera de recordarle a la gente es justamente presentar este paquete de reformas el 5 de febrero, ¿no? Me parece el próximo lunes, que es lo que va a presentar el presidente. Sí, lo va a presentar el próximo 5 de febrero, que será además una fecha histórica porque pues va a presentar, como decía Jorge, una batería de varias reformas. No es una sola, son bastantes, y creo que será un día histórico para el país, sin duda alguna. Vamos a ir al tema que ha estado pues desarrollándose en las últimas horas. Mi querido Jorge, ¿cómo has visto todo este nado sincronizado por parte de medios internacionales y de periodistas como Anabel Hernández? Ya no sé yo si llamarle periodistas, a veces también me cuesta un poco de trabajo poder llamarle periodista a personas como Anabel Hernández y como otros tantos. Pero bueno, ¿cómo has visto este nado sincronizado, esta idea que duró pues muy poquito, pero tal vez, y eso quisiera preguntártelo y preguntárselos, tal vez aunque haya durado poquito el efecto de que ya tenían como, ya con lo que se dio y se reveló, ya yo creo que se frotaban las manos diciendo, se acabó el gobierno de López Obrador, ¿no? Y también se acabó la candidatura, se cayó la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y en ese poquito ratito que ellos pensaron y se frotaron las manos y en verdad que volvieron a sonreír, se les acabó muy rápido, porque es desde adentro de la propia DEA que se desmiente, y que los propios informantes de la DEA o exagentes de la DEA dicen no hay ninguna conclusión, no hay ninguna prueba contundente sobre esto, de tal forma que tanto nosotros como las propias fiscalías pues totalmente desahogaron y dijeron esto no tiene ni pies ni cabeza. Había una intención de quién sabe quién, tú te imaginarás de quién fue la idea de incriminar a López Obrador o de sacarlo en aquel momento cuando se empezó ese juicio, de vincularlo con el crimen organizado, y de quién fue la estrategia de volver a sacarlo ahora como nado sincronizado, algo que había sido ya totalmente cerrado el caso hace más de una década, ¿no? Pero como esto, estamos viendo la intensidad del nerviosismo que causa el que haya un segundo mandato de la transformación. ¿Cómo lees lo que sucedió y cómo lees el trabajo de la DEA, de los medios y de las reacciones que hubo en nuestra clase política? Sí, es un tema que tiene muchas aristas. Por un lado está la cuestión del texto, especialmente el de Tim Golden, que es el que salió publicado ProPublica. Antes había salido unas horas antes el texto de Anabel Hernández, que ella lo asumía como una investigación suya, pero pues queda claro que fue en realidad una filtración de la DEA, de esta agencia estadounidense, con toda la intención de afectar al gobierno de Andrés Manuel y tratar de vincularlo con el narcotráfico como un elemento, como bien lo dices, ¿no? Para afectarlo y para pensar que iba a ser un golpe muy contundente. Ahora, el problema que hay aquí es la desesperación, porque revivir
un testimonio de un personaje, de un testigo protegido de Estados Unidos, que él llegó, si mal no recuerdo, en el 2007 a la embajada de Estados Unidos en México, pidió hablar con agentes de la DEA, y a partir de ahí se convierte en testigo protegido. Y durante esos años fue, digamos, útil para la DEA, incluso para el gobierno de Felipe Calderón, pero en algunos casos fue útil, pero en otros pues se demostró que en realidad las informaciones que él proporcionaba o eran imprecisas o eran realmente falsas, y muchos de los casos que se hicieron con esa información que él proporcionó pues fueron cayendo y además no se consolidaron, y pues la DEA hizo varios ridículos siguiendo la información de este personaje. Ahora, que prácticamente más de 10 años después retomen testimonios de este personaje, ¿no? Que nunca fructificaron como investigaciones, incluso dentro de la propia DEA, que pues no se logró comprobar absolutamente nada, que las traigan al presente, que las publiquen en medios pues, hasta cierto punto con prestigio, ¿no? Como es el ProPublica en Estados Unidos, y con un personaje que se anuncia como doble ganador del Pulitzer, pues es algo realmente muy desesperante, porque incluso el mismo texto de Tim Golden pues no evidencia absolutamente nada. Hay unas partes donde menciona pues que los testimonios han sido falsos, que muchos testimonios han sido falsos, pero la intención claramente era vincular al presidente López Obrador en la campaña del 2006. Y llega ese texto y los testimonios a cuestiones realmente absurdas, porque este personaje, el testigo protegido, que se conocía como Jennifer, se me va el nombre, creo que es Nájera, se apellida Nájera, y bueno, pues llega a decir absurdos que él había financiado el plantón del 2006 en ¿cómo se llama?, en Paseo de la Reforma, y que incluso la Barbie estaba, este narcotraficante estaba pensando en secuestrar, ¿no?, al presidente del Tribunal Electoral para impedir, es decir, a una parte del crimen organizado lo colocan como si fuera pro AMLO y como si fuera parte del proceso de resistencia civil pacífica del 2006. Es decir, es alucinante el número de mentiras y de absurdos que estos periodistas, ¿no?, Tim Golden y Anabel Hernández, ponen en sus textos como si fueran creíbles o como si fueran verificables. Y pues sí, evidentemente tiene una connotación de golpeteo, pero sí, más allá de esta connotación de golpeteo, lo que se evidencia es una desesperación para publicar un texto periodístico con muchísimas falencias, con muchísimas carencias, y pasar como si fuera el detonante de un desmoronamiento de una administración como la de Andrés Manuel. Por supuesto que esto le sirvió a la oposición pues para hacer una campaña, para decir que el narco era ¿cómo se llama?, era parte del gobierno de Andrés Manuel. Incluso hoy, ayer creo que en el Universal publicó Loret de Mola un texto donde pone lo de la mamá del Chapo, lo de no sé qué, diciendo que Andrés Manuel es narco. Entonces son verdaderamente absurdos, y yo creo que lo que evidencian con más fuerza pues es la desesperación que tienen al iniciar un proceso electoral donde saben que van a perder, pues ahora sí que como por paliza. Así es. Bueno, mi querido Jorge, pues tú tienes que retirarte por algún compromiso que tienes, pero te agradezco el que hayas estado con nosotros en Plan C, y nos estamos viendo en 15 días. Te agradezco mucho. Sí. Nada más una cosa, un tema que me gustaría platicarlo aquí, así adelante. Rapidísimo, sí. El de las conferencias de prensa, ¿no?, de Xóchitl Gálvez. Creo que por allá tenemos un audio, no sé si en producción lo podemos poner. Con el litio. A ver si se escucha. Lo nacionalizamos y se fregó la cosa. O sea, no, y cuando ya saquen el medio kilo de litio, pues a lo mejor las baterías ya son de sodio o de otro mineral. Este audio es muy interesante porque en estas conferencias que ha hecho Xóchitl,
pues en realidad es una forma de desmoronarse ella misma. O sea, anuncia, dice, pues es que cómo es posible que hayamos nacionalizado el litio, que eso es terrible, que vean, o sea, destruimos ya la capacidad que tiene México de sacarlo. O sea, cuando en realidad lo que se está haciendo es un proceso de exploración que igual lo iban a hacer las empresas privadas y van en conforme pues, a los tiempos que se necesitan para ello. Pero esas conferencias, yo no sé quién está asesorando a Xochitl Gálvez, pero quien la está asesorando no la quiere porque de por sí tiene graves, digamos, es muy incapaz para tener un diálogo con la prensa y entonces, pues ahora con estas conferencias yo creo que cada día va a tener un error y un error y un error y un error tras error, que eso pues me parece que no beneficia a la campaña de Xochitl Gálvez, la exhibe, la expone y pues estos asesores pues me parece que están haciendo mal su trabajo o son asesores que simpatizan con Morena porque sí están haciendo las cosas muy mal con Xochitl, ¿no? Oye, no, qué tremendo está, pero bueno, ya ves que cada una de las cosas que dice es lamentable, pero también como de inicio es una muy mala idea querer enfrentarte, ¿no? A una persona como López Obrador, que construyó ya una mañanera como un ejercicio democrático, como un ejercicio de rendición de cuentas, como un ejercicio en donde incluso se expone al golpeteo mediático para responderlo de forma directa y responderlo de manera en vivo y en directo. O sea, ¿a quién se le ocurre poner una copia de esto al lado de una persona que tiene todo ese respaldo popular que tiene el presidente López Obrador y con el éxito que ha tenido la mañanera, ¿no? O sea, la verdad es que me parece que sí, los asesores que tiene son personas que no la quieren o que de a tiro sí están con Morena. Prácticamente gracias al creador, como dice López Obrador, anunció que solamente va a ser febrero, entonces pues vamos a tener el pitorreo solamente para el mes de febrero y lo demás pues ya no tendremos mañaneras, pero este ejercicio supuestamente va a ser en febrero y yo creo que ya hay gente que está pidiendo que se termine y que va a ser con muchísimo dolor el terminarlo todo el mes de febrero porque en realidad cada conferencia es más aburrida o es más divertida, o sea, aburrido por el formato, por la manera que ella le está leyendo prácticamente algo y divertida por todo lo que ahí dice que por supuesto que sirve para pitorrear en los espacios libres. Pues mi querido Jorge, te agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto, en 15 días. Gracias, Jorge, un abrazo. Hasta luego, bye. Ya no va a regresar Jorge este programa, ¿es cierto? Por lo que acabo de decir. No, bueno, pues Beto, a ver, voy contigo porque en realidad pues tú proponías este tema de este nado sincronizado y yo quisiera que nos dieras tu punto de vista sobre esto, pues abiertamente, ¿no? Estados Unidos, abiertamente el Departamento de Estado, las agencias, tomando una postura política electoral abierta. O sea, si nos quedaba duda de por quién vota o por quién va a votar Estados Unidos y estas agencias en 2024, pues nos queda, ya ahorita no hay la menor duda, que es por Xochitl Gálvez, porque además está conectado con una visita que Xochitl Gálvez está haciendo o hará en las próximas horas a Estados Unidos, ¿no? Y en esto sabemos que no hay coincidencias, que todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este nado sincronizado que se desata y que se dieron, pues, vuelo los medios de comunicación, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que ya sabemos cómo actúa, pues, Estados Unidos, ¿no? Con su doble moral. Por un lado, pues pueden tener una relación muy transparente con el gobierno de Andrés Manuel, pero pues por el otro están financiando pues todas estas organizaciones como el NED y todas estas, según organizaciones autónomas, pero que pues están recibiendo todo ese dinero para financiar pues a gente como Claudio X González y pues todas sus 38,000 marcas, ¿no? Que nada más le cambia el logo y piensa que ya con eso va a llegar a más personas. Por ahí hay un rumor que pues muy fehacible, que es que Xochitl fue en realidad elegida por los gringos, no por el PRIAN, ¿no? Y no por Claudio X. No por Claudio X, sino por Estados Unidos, y yo creo que sí se equivocaron, y también
estas campañas cada vez son más torpes, ¿no? Además de cínicas, son cada vez más torpes. Y no es coincidencia que hace unos días llegara Jorge Ramos a querer tratar de hundir al presidente con sus cifras, hasta mandó a hacer sus cartelitos, ¿no? De una manera muy pues, económica, porque la verdad, y muy tramposa, ¿no? Para presentar una imagen de que México es muy peligroso, ¿no? Y él habla, dice, pues ya se han asesinado a 43 periodistas en su sexenio. Pues sí, pero pues no dice nada de que pues allá en Estados Unidos es más peligroso ser estudiante de una preparatoria o de una secundaria que ser periodista en México, ¿no? Porque pues si a cifras vamos, solamente en el 2023 pues fueron asesinados 68 estudiantes en tiros masivos en escuelas, nada más en escuelas, ¿no? Pues hay que contar, eso deja fuera también los tiroteos masivos en plazas públicas, en moles, en todos estos centros comerciales, ¿no? O sea, allá es mucho más peligroso ser incluso peatón. Si tú vas caminando por la calle, cualquier policía te puede parar y te puede arrestar, y los arrestos allá no son así de, por favor, pásele a la patrulla, ¿no? No, te rompen y pues en muchos casos llegan a acabar con la vida del arrestado cuando es completamente inocente, pero nada más porque iba caminando por la calle, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues, tramposas son precisamente, pues, por todos los intereses de algunos cuantos. No me atrevería a decir que todos los políticos en Estados Unidos son iguales, pero sí están completamente secuestrados, por lo menos un 90-95% de esos políticos son los que realmente mandan, o el presidente, ¿no? Ya eso, pues, lo sabemos perfectamente. Y bueno, pues es cada vez, te digo, más torpe, ¿no? No es casualidad que también Xóchitl Gálvez, ahorita la escuchábamos, hablando de litio, ¿no? Porque el litio es uno de los minerales que más les interesan a los gringos, y pues no quieren que haya una soberanía, y mucho menos una soberanía energética. Yo creo que ahí sí nosotros tendríamos, y por eso es muy importante el Plan C, que cualquier país que quiere ser independiente tiene que tener soberanía energética, soberanía obviamente política, y una soberanía tecnológica, ¿no? Que eso es lo que a mí me preocupa mucho, que yo creo que ahí sí quedó un poquito a deber esta administración, que ojalá Claudia, con su perfil más científico, pues lo pueda ver, porque sí necesitamos redes sociales nacionales. Si Rusia pudo pues contrarrestar estas medidas y sanciones de los estadounidenses, fue precisamente porque se enfocaron e invirtieron muchísimo en la soberanía tecnológica. Ellos ya tienen sus propios procesadores, tienen sus propias redes sociales, sus propias plataformas, ¿no? Que eso permite que la gente siga comunicada. Aquí nos quitan YouTube, o nos quitan Face, o nos quitan Twitter, y no sé cómo le vamos a hacer para poder contrarrestar todas estas campañas sucias, ¿no? Claro, qué tema tan importante ese, Beto, ¿eh? Lo estaremos hablando, yo creo que en algún programa de la próxima semana, si me permites, porque creo que es importante este tema de la tecnología. Bueno, pues entra el quite, mi querido Jesús Pérez, que lo tuvimos ayer en su colaboración semanal para nosotros en Resentidos. Estamos ahora en Plan C, y le agradezco que esté con nosotros. Que nos Hola, Jonathan. Te presento a Beto, mi querido Beto López, Jesús Pérez Gaona. Pues estamos platicando. Beto, mucho gusto. Igualmente. Porque este programa se trata de hablar de lo electoral, de todo lo que tiene que ver con lo electoral. Es un corte de caja. Por cierto que se fue Jorge Naredo sin que nos dijera su semáforo, pero ahorita lo vamos a hacer con mi querido Beto y mi querido Jesús. Pero a ver, quisiéramos hablar un poco con respecto a lo que ayer tú mismo nos comentaste, con un comentario, además un análisis muy profundo, muy revelador, Jesús, pero creo que es importante seguir hablando con respecto a este nado sincronizado y esta intención de la DEA, del departamento. Decía Beto, pues que a lo mejor la candidata la escogió Estados Unidos y no Claudio X. Tú decías ayer justamente en Resentidos que, por si quedaba duda alguna, ya se sabe quién es la candidata de la DEA o por quién va a votar la DEA. La DEA. Este nado sincronizado y esta intención y esta visita, que para nada es como para nada es una casualidad, ¿no? El que haya ido también a Estados Unidos Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ves?
Yo creo que el Departamento de Estado, la DEA, la CIA, no son tan, pues sí, no son tan ingenuos como para apostarle a una candidata perdedora. No dudo que todo esto sea, como lo decía en Resentidos, una forma de darle un escudo por el caso García Luna a la oposición, lo que te comentaba de nosotros somos tan corruptos, ellos son tan corruptos, tan mentirosos y tan traidores como nosotros, pero en el caso particular de Xóchitl Gálvez creo que la propuesta ganadora no es su marca, no es alguien que vaya a tener un resultado exitoso en la contienda electoral. Me sorprende que, pues digamos que la DEA le apueste de una forma muy, muy podrida, de una forma despreciable, haciendo que periodistas lleguen a conclusiones que el propio Departamento de Estado no llegó a esas conclusiones, pero que las utiliza para intervenir. También alertaba sobre esa intervención de un gobierno sobre otro. El marco para mí más grande precisamente de lo electoral es la elección en Estados Unidos. En Estados Unidos hay elecciones este año y ha ganado el discurso de Trump, ha ganado la New Alt, la nueva derecha, el discurso securitario de la seguridad en Estados Unidos, y ya los propios demócratas están tomando medidas y haciendo anuncios de que van a hacer medidas como las que está haciendo Greg Abbott en Texas, ¿no? Es decir, medidas antiinmigrantes, ya ni siquiera antiinmigrantes, ya son medidas francamente en contra de cualquier derecho humano, en contra del reconocimiento de la dignidad de las personas. Ya en ese ánimo están el Partido Demócrata y muchas de sus figuras, empezando por el actual presidente Joe Biden, que ante los malos resultados, ante el descontento social por su administración en aumento, solo ha podido ceder al trumpismo, el que supuestamente llegó para controlar, así lo promovía, somos nosotros o el fascismo. Ahora está promoviendo el fascismo, ¿no? Está promoviendo medidas fascistas para supuestamente regular la inmigración. Para serte honesto, Jonathan, creo que no le va a funcionar a los demócratas sumarse al discurso, parecer de derecha, cerrarse al centro y irse más y correrse más a la derecha. No les va a funcionar a los demócratas porque para eso está Trump, para que el electorado de la derecha, de la ultraderecha y de otras locuras similares tenga su representación en la boleta. Y en ese marco yo veo precisamente estas revelaciones y una candidata como Xóchitl Gálvez beneficiándose de eso, pero hay que ser también realistas, que no eche las campanas al vuelo Xóchitl en la oposición, porque buenos contactos tiene la 4T con la Casa Blanca, incluso con la DEA, incluso con la CIA, como para creer que es su candidata, ¿no? Hay que ser un poco más realistas. Bien, ahora, con respecto a la conferencia de prensa, porque también lo sacaba como tema Jorge Naredo, la parte de la conferencia de Xóchitl, ¿cómo las has visto? ¿Has estado viendo las conferencias? Sí. ¿Sí? ¿Eres fan sí, claro. Soy muy fan. ¿Se acuerda el público de ese programa con la voz de Bart Simpson que salía en el 7 de Pácatelas, no sé cómo se llamaba, que eran errores, ¿no? La gente se le caía el pastel, a la gente se tropezaba, se iba por el así para mí es un cúmulo de errores, improvisaciones, se nota el guión, se nota que está surcido y por eso lo disfruto, Jonathan. Soy un poco más. Fíjate que sí, el guión de lo que ella va a proponer en la conferencia, porque lleva un tema, sí lo está leyendo y lo hace aburridísimo. Lo bueno se pone cuando le preguntan y ya hay la respuesta. Entonces ahí es donde dice cosas como lo del litio, como lo de que la nacionalización del litio pues es terrible, todo lo que dice. Entonces ahí se pone divertido. ¿Cómo lo ves tú como estrategia? Decía Jorge que parece que es una estrategia hecha por algún
alguna persona de Morena, ¿no? O que la odia o que la desprecia. Es terrible, ¿no? La idea de querer competirle a algo que dejó de ser una conferencia de prensa desde hace mucho tiempo para convertirse en una institución de comunicación, de rendición de cuentas y de confrontación, no solo a los medios, no solo a los sicarios de la comunicación que van y lo quieren humillar o lo quieren ningunear, sino también directo, ¿no? O sea, pleito directo ahí con poderes fácticos, con Estados Unidos, con los potentados y bueno, entonces, qué mala idea querer competir a algo que ya es algo tan grande y tan reconocido como una estrategia política y de rendición de cuentas, pues yo diría inédito a nivel internacional. ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo tengo esa discusión con mi queridísima Aime, siempre tenemos este análisis sobre los hechos que ocurren y esa discusión sobre qué es la mañanera, cómo ha funcionado, yo se la gané, así que te la comparto. Yo soy de la idea de que debe haber más mañaneras, contrario a lo que opina la mayoría, incluso dentro de la 4T, de los sectores, de que se deben reducir los espacios donde, por ejemplo, el presidente hable. Yo era feliz, yo estaba analizando y disfrutando cuando, lo recordarán los espectadores sin censura, había una mañanera del presidente López Obrador, salía Graciela Márquez, la secretaria entonces de Economía, a dar las novedades sobre los apoyos por el COVID a empresarios, pequeños empresarios e incluso emprendedores, etcétera, con las famosas préstamos a la palabra. Después venía el doctor Hugo López-Gatell a hablarnos del estado de la pandemia en el país y todo el día se actualizaba con los periodistas de frente el estado de la nación, ¿no? O sea, no necesitábamos de un 1 de septiembre, no necesitábamos de un informe para conocer asuntos importantes. Y yo creo que como esa debe haber más y entre la oposición. Por eso yo disfruto lo de Xóchitl, porque no necesita un Jesús Pérez Gaona, no necesita un Jonathan Pérez, no necesita un Sin Censura para evidenciar sus limitaciones. Y lo digo de una forma respetuosa, respetando su dignidad. Sí, con todo respeto, ella misma demuestra todas las limitaciones que tiene en materia económica, en materia política, en materia comercial, internacional, incluso de seguridad. Son evidentes las ausencias y es cuando ves la potencia de otros personajes que aparecen todas las mañanas frente al cuadro, ante el cuadro, respondiendo preguntas que supuestamente es fácil, supuestamente hay periodistas sembrados, supuestamente todo es una farsa y el ejercicio de Xóchitl Gálvez te demuestra que no lo es. Así que yo invitaría a Lito Moreno, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, a Sandra Cuevas, a que tuvieran sus propias mañaneras, a que permitieran libremente a que los periodistas le interrogaran sin sus periodistas elegidos, porque eso lo vemos con Xóchitl, ¿eh? Xóchitl no es un ejercicio libre de pregunta y respuesta, es pásame la pregunta que vas a hacer y yo elijo cuál medio la va a hacer. Por eso vemos a Latinus, vemos al Independiente de Jalisco, por eso vemos a Radio Fórmula, por eso vemos al Universal, creo que hizo también una pregunta. Medios que obviamente no pondrían a su candidata en una posición incómoda. Pero bueno, yo los invitaría a que fuera más amplio y más tiempo. Qué fuerte eso que estás diciendo, porque en la mañanera del presidente López Obrador, y nosotros nos consta, estuvimos, yo creo que por 2 años, todos los días en la conferencia Revolución 3.0, y nunca, jamás nos preguntaron, ahora que está tan afectado tu amigo Ramírez Cuevas, de lo que le sacó a San Juana Martínez, claro. Pero nunca él ni nadie nos preguntaron, dinos primero la pregunta. Nunca, nunca, nunca. Lo que nosotros preguntamos siempre fue libre y se enteraba el presidente y el equipo del presidente en el momento en el que nuestra reportera o nuestros reporteros hacían la pregunta. ¿Tú cómo ves, Beto, esto del ejercicio de las mañaneras? Decía Jesús, ¿por qué no se hacen más del lado del gobierno, del lado de la transformación? Yo también pienso que no todos, incluso dentro del movimiento, aguantan una mañanera. O sea, las mañaneras sí son para gente como López Obrador.
No sé si Claudia Sheinbaum se ha manifestado como para decir sí lo vamos a hacer. Creo que sí ha dicho que sí. De hecho, ella tenía algo así, ¿no? A mediodía en la jefatura de gobierno. Pero la verdad es que no todos aguantan ni del movimiento ni de afuera, y ya lo estamos viendo con Xochitl, un ejercicio libre, un ejercicio democrático y un ejercicio que se convierte en algún momento en un ejercicio de rendición de cuentas todos los días. ¿Tú cómo lo ves, Beto, como estrategia para el próximo gobierno, sea quien gane? No, bueno, la mañanera es un must to have, ¿no? O sea, no se puede evitar y no se puede despreciar para nada. Es lo más importante que tenemos, la herramienta más importante que tenemos para justamente conocer qué es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Como bien lo dice Jesús, es un ejercicio de rendición de cuentas y es diario. No nos tenemos que esperar justamente a cada informe, ¿no? Que era anual, ¿no? Y pues súper chiquito y además lleno de falsedades. Ahora pues está ahí evidente y es completamente en el momento, se hacen las preguntas, se exhiben todos los datos, ¿no? Y pues es una herramienta, la herramienta más importante de comunicación que tiene la 4T. Y bueno, sí, yo recuerdo que Claudia tenía su mañanera. Obviamente, pues también es difícil competir con el propio presidente, ¿no? O sea, estando del mismo bando, pues va a ser muy difícil poder competir con él. Como lo he dicho hace mucho tiempo, para mí me preocupa mucho cuando se acabe esta administración y la figura tan fuerte que es Andrés Manuel en una mañanera, pues ya no la vamos a tener, ¿no? Además de la parte nostálgica y lo que sea, que ya uno se acostumbra a escucharlo todas las mañanas, sí es muy importante tener esa herramienta de información. También coincido que no todos están preparados para aguantar una mañanera, y mucho menos de 3 horas, a veces 3 horas y media. Pues a veces también nosotros, de repente, pues yo no la puedo ver completa y pues veo pedacitos después, ¿no? Y pues sí se requiere que continúe, porque ya sabemos que en los medios hegemónicos pues no vamos a tener ningún espacio, ¿no? Que eso también creo que nos quedó de ver Genaro Villamil, tener espacios públicos. Escuchaba a Aristegui diciendo que los medios públicos se convirtieron en una máquina de propaganda del gobierno. Ojalá fuera así, ¿no? Y podríamos tener todo lo que ha hecho el gobierno en el Canal 11, ¿no? Pero no, en lugar de eso seguimos teniendo a Amparo Alcázar, que es una odiadora no solo del presidente, sino de todo lo que tenga que ver con México, ¿no? Tenemos ahí a Leonardo Curcio, igual, y varios fachos que han vivido del erario destruyendo al país, ¿no? Entonces, sí requerimos, incluso yo iría más allá y tendría una propuesta que la hemos venido platicando desde hace mucho tiempo, que es tener un canal público real, ¿no? Una plataforma de comunicación real, porque el día que Andrés Manuel cierre su canal, o sea, no hubo un ejercicio para fortalecer los canales del gobierno, ¿no? O sea, el canal del gobierno de México en YouTube debería haber tenido ya una fortaleza mucho mayor, ¿no? Que si no lo puedes ver en el canal de Andrés Manuel, lo puedas ver ahí, ¿no? Pero ya como una identidad. Yo creo que ahí sí nos falta mucho. Ahorita no sentimos esa falta porque está la figura tan pesada que es Andrés Manuel, pero el día que se vaya, o sea, el 1 de octubre de este año, vamos a realmente dimensionar qué tan grande y qué tan buen comunicador era o es Andrés Manuel, ¿no? Oye, el 2 de octubre, imagínate el 2 de octubre, no sé en qué caiga el 2 de octubre, ¿qué caerá? No sé si sea día hábil, pero sería el primer día sin mañanera, el 2 de octubre, ya como presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto lo que significa será que si en los fines de semana, Jesús, ¿te acuerdas tú que muchos de los balazos y de las infamias y de las completas mentiras que publican, justamente las orientaban hacia el fin de semana, porque los sábados y los domingos el presidente iba a ras de tierra y iba a inaugurar o a supervisar las obras? Bueno, sigue haciéndolo. Y entonces aprovechaban el fin de semana para poder mentir, porque no había el presidente desmintiendo al otro día en su mañanera. Ocupaban los sábados y los domingos. Si este ejercicio se tarda, ya con Claudia en el gobierno, se tarda en ejercerlo,
y se tarda en tomarlo el cuerno por los, ahora sí que, ¿cómo dice el dicho? Al toro por los cuernos. Si no empezamos a dar, pues van a aprovechar. O sea, un día sin mañanera es un día de desinformación completa. O sea, hay momentos en los que yo me entero primero de la calumnia y del desmentido que de la calumnia misma. O sea, la mañanera tiene ese efecto de que uno se entera de la mentira antes de leer la mentira en los medios que la publican. Sucedió hace unos días que el Universal se atrevió a decir en primera plana, o sea, ni siquiera el 70, el 80, no. Ellos decían el 98% de las medicinas no hay el 98% de las medicinas en la megafarmacia, ¿no? Y yo me entero de esto porque el desmentido se dio en la mañanera. Entonces, cada día sin mañanera va a ser un día que vamos a tener la infamia y las mentiras completas a través de todos los medios hegemónicos. Entonces, creo que sí, no hay un fortalecimiento como tal de comunicación. Ahora que hablas de Genaro Villamil, ya no voy a hablar yo mal de Genaro Villamil, le mando un saludo, pero la verdad es que sí, sinceramente, ¿no? Y ahora que va a ser reelegido, me parece, yo pensaba que quien iba a elegirlo sería la nueva presidenta, pero no, todavía le toca a López Obrador, y López Obrador, bueno, pues lo está impulsando como alguien a quien reelegir durante los próximos 5 años. Bueno, si los próximos 5 años son como estos 5 años que van a terminar, pues no vamos a construir nada serio, contundente, como dice Beto, con esa posibilidad de llegar a muchas más personas, con una estrategia verdaderamente de construir narrativas, de poder mostrar la verdad y de contrastar las mentiras con las verdades. Me parece terrible. ¿Tú cómo ves esa parte, Jesús? Bueno, creo que en una evaluación a los medios públicos en este sexenio no debe de hacerse sin antes pasar por el tamiz del COVID. El canal 14, el canal 21, el 11, el 22 pasaron por un proceso de reducción, que lo puedes ver en sus presupuestos, que no se asocia y no tiene otra explicación más allá que la emergencia sanitaria, donde todos los recursos se asignaron. Y lo mismo la Secretaría de Cultura, que obviamente Comunicación Social de Presidencia, que también el sistema de radio y comunicación del Estado, y desde luego el gobierno de la Ciudad de México, asignaron sus recursos para la pandemia. Yo creo que eso fue lo que retrasó esta revolución, pero también hay anécdotas, la anécdota de que murió Notimex, eso tampoco ayudó muchísimo a que se difundiera con más potencia el mensaje de, por lo menos que daba el presidente en las mañaneras o que quería emitir en sus conferencias o en sus eventos. Y otra anécdota más que creo que es relevante para hacer la evaluación de los medios, que es la exdirectora de Notimex golpeando al gobierno actual, que no va a ser menor y que apenas, su golpeteo apenas lo vamos a ver en estos días. Es decir, parece que si hubo una estrategia, fue vamos a darle anabólicos a la mañanera y que lo demás sean replicadores de la mañanera. Parece que esa fue la estrategia, si hubo tal estrategia, y en eso yo creo que tuvieron mucho éxito. El presidente no solo en popularidad, sino en gobernabilidad no podría haber registrado mejores números, pero en el siguiente sexenio, como en otras materias, seguridad, yo creo que economía un poquito reforzar, pero realmente el camino ya está echado por Andrés Manuel, quizá en diplomacia y como en otras asignaturas, en esta en particular va a tener que reforzar, redoblar el esfuerzo en los medios públicos, en entender los medios públicos de una forma distinta y entender que muchas veces los medios funcionan ya no como las voces de la sociedad, ya no como los líderes de la sociedad, sino como la ventana a través de la cual podemos ver lo que está ocurriendo en la sociedad. No es esta idea muy de magnates estilo que admiras tanto, Jonathan. ¿Cómo se llama que tienes un póster ahí atrás al lado de tus pósteres Star Wars? Salinas Pliego, como esta idea de Salinas Pliego, de que los medios deben
educar, de que los medios deben ser los que lideran, deben ser la conciencia, ha envejecido, digo, los medios tradicionales como la televisión, la radio o los medios impresos han desmerecido ante las redes sociales precisamente por esta visión, creer que ellos pueden mover, manipular, liderar, etcétera. Y creo que debería haber un cambio ahí en el sentido de reflejar lo que está ocurriendo en la sociedad. Yo he visto cosas interesantes en lo que se hizo en Canal 21, a pesar de los recortes. Yo he visto cosas interesantes en lo que se hizo Canal 14, a pesar de los recortes, pero no es suficiente. Habría que redoblar esfuerzos para lo que creo que debe ser una nueva visión de los medios públicos, Jonathan. En justicia dices bien con respecto a lo de la pandemia, Jesús, no lo había yo dimensionado. Creo que sí, tiene mucho sentido. A mí lo que me sigue afectando y lo que me sigue e insistiendo, que vuelvo a decir, no es una cuestión personal con Genaro ni con nadie de ellos, no tiene nada que ver con eso, a mí me cae muy bien Genaro, pero lo que sí creo es que tampoco hubo mucha voluntad, y en eso ahí sí no necesitas tanto presupuesto, necesitas talento, que lo tiene, necesitas imaginación, que creo que lo tiene, pero también necesitas voluntad política para enfrentar y enfrentarte a lo que inevitablemente te ibas a enfrentar con un sistema que estaba tomado por las estructuras del mafioso. Entonces creo que faltó la voluntad política. Ojalá y que el próximo sexenio haya más voluntad política en ese sentido, o para su próxima reelección, y haya más presupuesto. Si hay voluntad política, hay talento, hay imaginación y hay presupuesto, puedes generar algo interesante, justamente que vaya en sintonía con estos nuevos tiempos y esta nueva perspectiva de ver los medios de comunicación, ya no como los que dictan, ya no como los que saben más que el pueblo, sino como justamente esa conexión, que es justo lo que hizo López Obrador, la conexión con el pueblo, con los sentimientos del pueblo, medios que tengan esa misma conexión con el pueblo, que sean esas ventanas de expresión del México más profundo y que haya voces consecuentes a esa nueva realidad política, social y económica que estamos viviendo a partir del 2018. Pues el tiempo se nos está terminando. Yo podría decir rapidísimo, Beto, porque lo sacó el provocador, porque es un provocador Jesús. Yo no lo iba a sacar, pero lo sacó él. Ahora tenemos Estados Unidos, ¿no? Ahí agobiando con mentiras al presidente López Obrador. Y podemos decir el crimen organizado, magnates, la oligarquía y San Juana Martínez. Así que, a ver, tu comentario a esto, Beto, rápidamente. No, pues yo creo que intentaron dar un nado sincronizado, pero no le salió, o sea, como que no se pusieron realmente de acuerdo, precisamente por este señor Mike Vigil, creo que se apellida, de la DEA o ex agente de la DEA, fue el primero, de los primeros en desmentir el artículo de este señor, ¿no? De Tim Golden, y bueno, pues Tim Golden también es evidente que fue enviado, bien lo dijo hoy el presidente. Qué casualidad que en tiempos electorales salgan con este tema, ¿no? Y luego, yo creo que en una total falta de esencia, porque no puedo decir de otra manera, sale San Juana con un comportamiento gangsteril y de mafiosa, es que tengo los audios, ¿no? Bueno, señora, eso es totalmente ilegal, ¿no? Y tratar de chantajear hoy a la 4T, porque no nada más es una cuestión del sindicato y todo este rollo, ¿no? Ella busca incluso ensuciar a Claudia Sheinbaum, con la que evidentemente no comulga, ¿no? Y yo me pregunto, pues, ¿qué tiene que ver Claudia Sheinbaum con Notimex y con todo el rollo? Que ella tuvo 5 años para poder resolver ese problema, ¿no? Tenía un solo trabajo y no lo resolvió, y ahora resulta que pues los malos son Jesús Ramírez y toda esa gente que ha estado todos los días ahí tratando de ayudar a que el gobierno pueda comunicarse con el pueblo, ¿no? Y en cuanto a los medios públicos, bueno, regresando un poquito a ese tema, pues ojalá el próximo sexenio por lo menos nos puedan dar una estación de radio, ¿no? Que es lo que pedimos toda la sociedad que simpatiza con la 4T, porque como sea, lo que también dijo Jesús, pues es cierto, sí hubo avances en los canales públicos, Canal 21 es uno de ellos, ¿no? Que ha hecho cosas muy interesantes, también Canal 14, Canal 22,
pero no es suficiente, como bien él mismo lo señala. Se tiene que trabajar más en eso y se tiene que construir una institución. Tú lo mencionaste también al principio, Jonah. La Mañanera se convirtió en una institución, sí, pero esa institución se acaba el 1 de octubre, el 2 de octubre, ¿no? Claro. Entonces, sí se tiene que trabajar en ello para que en estos meses que quedan, en una eventual transición de gobierno, de administración, se vea a la Mañanera como una institución, como la institución de comunicación que es, ¿no? Pero que de ahí se fortalezca todo el sistema público y que realmente, pues funcione, ¿no? Y que haga un contrapeso. Hablan tanto de los contrapesos, pero en los medios pues no hay mucho contrapeso, ¿no? O sea, ahí en este programa del Canal 11, el único que medio ayuda es Lorenzo Meyer, a contrarrestar todas las mentiras de Amparo Cázar y de los otros que se ponen ahí a decir tantas mentiras, ¿no? Y tanto lleno de odio, que sí se requiere trabajar en ese sentido, ¿no? Y pues las campañas estas de desprestigio, pues obviamente van con esta meta de bajar en las encuestas, porque pues no lo vamos a negar, pues claro que AMLO está en esta boleta y es la última vez que va a estar en la boleta como tal, y pues obviamente que le ayuda muchísimo a la popularidad de Claudia, más Claudia, que es la que más ha pues aprendido del obradorismo, ¿no? Y yo creo que pues también el obradorismo ha funcionado mucho también por el trabajo tras bambalinas de Claudia, ¿no? Ella también lo decía, yo no quiero ningún cargo público, a mí lo que me interesa es hacer que AMLO sea presidente. Ya después AMLO la jaló y dijo, no, pues ahora te vas a gobernar la alcaldía Tlalpan, o sea, regañadientes lo hizo y lo hizo muy bien. También a la Ciudad de México, también dio resultados espectaculares y yo creo que también le va a ir muy bien como presidenta, pero no necesita mucho de nuestro apoyo, ¿no? Sí, Claro. sin duda alguna. Pues miren, vamos a hacer el ejercicio del semáforo ya para terminar, que ustedes me digan, Beto ya sabe la dinámica, Jesús, se le explico rápidamente, el verde Sí. pues es que va muy bien el proyecto para poder hacerse realidad el plan C en cuestión electoral. Puede haber contrastes, obviamente, en el semáforo de cada uno de ustedes. El amarillo es como que hay dudas y hay muchas cosas que están con un asedio para no lograr el plan C, la votación contundente que se necesita para el plan C. Y el rojo es completamente no se va a lograr el plan C, de acuerdo a cómo están viendo las redes, cómo están viendo el pulso social, cómo están viendo todas estas campañas sincronizadas en contra de la Cuarta Transformación. Ahora sí que todos estos enemigos de la 4T al interior y de manera exterior, y exterior literalmente también hablando del extranjero. ¿Cómo ven? Empiezo contigo, Beto, que tú estabas la semana pasada, no, hace 15 días más bien, estabas en un completo verde, me parece. Ahora no sé cuál sea tu... No, sigo en el verde, nada más con esa nota de la misma de hace 15 días, que hay que tener mucho cuidado con quién se está sumando al movimiento. Te mencioné a Rommel y a otros personajes. Hoy, por ejemplo, me preocupa mucho que los Jan González estén siendo bendecidos por la gobernadora de Baja California, ¿no? Que yo creo que pues ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque de qué nos sirve lograr la votación y la presidencia, ¿no? O sea, llegar con la mayoría, pues si va a ser con personajes que van a traicionar y que son traidores probados, no es de que se les esté dando el voto de confianza, no, ya traicionaron y pues obviamente van a volver a traicionar, ¿no? Pero sí, sigo en verde, yo sigo en verde. Que eso es un temazo, la cuestión de todos los personajes que no están siendo vistos con buenos ojos por parte del obradorismo. Es un tema que no hemos tocado, pero que en algún momento lo tendremos que tocar aquí en el plan C. A ver, antes de que pase con Jesús, yo doy el mío, que es el que hace 15 días y hace una semana, yo decía que era un verde amarillo, o sea, un contraste entre verde y amarillo, que era algo más o menos en lo que también coincidía en esta mesa Jorge Naredo. Y ahora creo que ese semáforo cambia a amarillo. Me parece que sí hay todavía, estamos todavía a 4 meses, pero si antes de que empiecen las campañas estamos viendo ya este grado de hostigamiento y este grado de calumnia, que sí se la puede tragar una gran número de personas que todavía está indecisa, que no sé por cuánto ronde ese número de indecisos.
o de que todavía no han decidido, pero que sí van a votar y que todavía no han decidido. Pero ponga usted que sea 10%, podría ser más. Pero si ese 10% que está indeciso está escuchando estas mentiras, sin que le den la otra parte, que iba pegadísima, ¿eh? O sea, el desmentido iba pegado a la noticia falsa, pero los medios se encargaron de solo subrayar y publicar lo falso. Entonces, ese 10% que podría asegurar tal vez el plan C o una contundencia de votación, pues no sé cuánto ahorita podría decir, qué miedo, con todo lo que, olvidándose de todo el infierno, de Calderón y todo, porque tenemos memoria corta, la tenemos desgraciadamente. Sí hemos avanzado en la concientización, pero seguimos teniendo memoria corta como pueblo. Entonces, yo no sé qué tanto esto puede afectar, lo veremos en las próximas encuestas, que también creo que empiezan a jugar un juego perversillo ahí, que ya hablaremos después, pero yo sí me convierto en amarillo en esto del plan C. No sé cómo lo vea en su primer semáforo, Jesús Pérez Gaona. ¿Cómo lo ves? Uy, no es mi primer semáforo llevo muchos, pero en este yo pongo un amarillo, porque sé que no vamos a bajar a rojo o no se va a bajar a rojo porque está asegurado el triunfo. Sin embargo, el plan C, Jesús, ojo, no el triunfo de Claudia, ¿no? El de no, Claudia, por eso lo digo, o sea, no podría bajar a rojo el semáforo porque sí va a haber un triunfo, pero me gustaría ver la respuesta del presidente, del War Room de Claudia Sheinbaum, de Morena, de Mario Delgado, de Citlali Hernández, a todo esto. No creo que quede sin respuesta. Entonces, por eso lo pongo en amarillo, en espera de la respuesta. Y sobre todo al presidente, cuando le tocan la cresta, cuando le rascan los huevos al tigre, y al presidente lo acaban de hacer enojar. Entonces, me gustaría, estoy en espera de la respuesta, lo pondría en amarillo, en espera de la respuesta para que sea verde. Yo sé que va a ser verde próximamente. Bueno, pues está en amarillo. Yo sí creo en amarillo que está complicado el plan C, está bastante complicado y se va a poner más complicado. Entonces estoy, desgraciadamente, más pesimista que optimista en este tema, pero ojo, espero equivocarme en esto. Así que ya me he equivocado mucho en esto. Teníamos pesimismo, ¿te acuerdas, Jesús? Decíamos en la temporada pasada de Resentidos que hacíamos este termómetro también, las calificaciones de si íbamos a salir fortalecidos o no de la selección de la candidata, y creo que ahí me equivoqué. Yo era muy, muy pesimista y resultó que no, pero tiene sus daños colaterales. Aún con todo, tuvo sus daños laterales, esta cuestión de buscar la unidad. Pero salieron fortalecidos. Pues salieron fortalecidos, pero con ciertas personas berrinchudas y traidoras que siguen ahí en el movimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, Ebrard no va a estar hablando. De Marcelo y Ricardo Monreal no vamos a estar hablando. No va a estar hablando, ¿eh? Bueno, pues el tiempo se nos termina. Qué agradable haber estado en esta emisión de Plan C con mi querido Beto López. Gracias, Beto. Un saludo y abrazo. Con mi querido Jorge Naredo, que se tuvo que ir rapidísimo, a quien le mandamos un abrazo, y con mi queridísimo Jesús Pérez, que es colaborador también permanente de Resentidos cada semana. Gracias, Jesús. Saludos a todos desde el set de Atypical TV. Saludos. Ya te dije que sí creen que estás allí en Atypical TV. Pues gracias a todas y a todos. Pues el tiempo se nos terminó en Plan C y pues nos vamos a estar viendo la próxima semana. Recuerden que la próxima semana, el próximo viernes, tenemos otra selección de mesa de analistas. Está Mercurio Cadena, está también con nosotros Ulises Castañeda y está Beth Castillo. Pues bueno, esta alineación y su servidor los esperamos el próximo viernes en una emisión más de Plan C. Por lo pronto, pues el tiempo se nos terminó. Muchas gracias, pásela bien.